a clausurar esta jornada con la intervención de la Subdirectora General de Productos Ganaderos del Ministerio de Cultura, la señora Esperanza Orellana, y el cierre por parte de la señora Patricia Ulloa, Directora Xeral de Producción Agropecuaria de la Consellería de Medio Rural e do Mar. Agradezco a ambas su asistencia en nombre de la cooperativa y de todos los ganaderos presentes. Es un importante estímulo que nos acompañe. La mesa redonda con la que hemos puesto el fin a esta jornada, no se me ocurre nada que añadir si no se volverán a levantar. Pero creo que es suficientemente importante. A ver, lo que en el fondo, en mi opinión, hemos visto a lo largo del día de hoy es que puede haber modelos diferentes, pero solo pervivirán los que sean eficientes. Y en cualquier caso, en cada cooperativa, y es de donde estamos hablando, la asesoría de nuestros técnicos, la puesta en marcha y el análisis de cada explotación, el análisis de cada uno de los hilos y la puesta en marcha del concentrado necesario y los objetivos que ya hemos previsto manejar, los kilos producidos por lactación, la disponibilidad de la genética que manejemos. Por lo tanto, las circunstancias en cada una de las explotaciones serán diferentes. Lo que importa es que sean capaces de ser rentables y de producir la renta necesaria para que permita vivir en el futuro a nuestros socios y a todos los ganaderos de Galicia. Yo, solía manejar a veces cuando manejo transparencias. En el año 2007 la Comisión Europea elaboró un mapa con ese entorno que con el 5% de la superficie se producía el 25% de la leche de Europa. Y utilizaba tres grandes conceptos, sobre todo en las que entendía que tenían futuro. Debo decir, con todo el respeto para los magníficos técnicos de la Universidad de Cataluña, que la producción de leche únicamente quedaba en una pequeña zona de la cornisa cantábrica. Porque manejaba tres conceptos. Uno de ellos estaba ligado a la cultura de producción y en muchos casos a la renta alternativa, porque es cierto que cuando los márgenes se estrechan la gente busca otras alternativas para su base territorial. Estaba ligado también a los costes y vimos, esta tarde tuvimos oportunidad de ver que nuestros costes en general, cuando lo vamos viendo históricamente respecto a las otras zonas de España, son buenos. Y por último, un factor en el que nosotros también estamos trabajando y es la disponibilidad de transformación industrial. La participación de Firaco con otras 9 cooperativas en hacernos cargo de la planta de Clesa en medio del concurso de acreedores de Rumasa tiene mucho que ver con eso. Entendíamos que permitir que desapareciese la única fábrica de yogures de envase preformado de Galicia suponía que esa leche termina saliendo en cisternas a granel y sin ningún valor. Por lo tanto, merecía la pena hacer el esfuerzo para tratar de comercializar productos con un mayor valor y, en el fondo, para garantizar el futuro a esa producción de leche. Bueno, yo no se me ocurre, ni mucho menos, una conferencia paralela a lo que escuchamos hoy aquí y, sobre todo, la oportunidad de aportar el conocimiento y acercar todo este saber hacer de la universidad a nuestros ganaderos me parece que es magnífico. Esto junta, pone en valor el talento de nuestros ganaderos aportando el conocimiento y la realidad de las explotaciones. Tenemos que tener en cuenta que es cierto que hay aspectos sobre los que nosotros no podemos influir. Y en este momento influimos escasamente, o prácticamente no influimos, sobre el coste de nuestra alimentación, al menos de la que tenemos que comprar fuera. Y, desgraciadamente, hoy todavía tampoco influimos, o influimos escasamente, en el precio que recibimos por la retribución de la leche que producen nuestras vacas. Estamos en un momento, esta mañana nuestro presidente lo apuntaba, la puesta en marcha del paquete lácteo. Nosotros creemos, sinceramente, que es una oportunidad. Creemos que es una oportunidad la puesta en marcha del contrato, que tendrá su recorrido, la evolución de las organizaciones de productores, que de verdad rompan un poco esa asimetría de negociación entre productor y industria, que esta mañana también se apuntaba. Y, por último, una interprofesional que efectivamente trate de estructurar el sector de forma adecuada. Pero lo que quedan en medio también todos habrán comprobado que la diferencia de costes entre explotaciones es enorme. Por tanto, tenemos mucho que hacer, muchísimo que hacer. Y lo que tenemos que hacer integrándonos en las redes de análisis de costes, comparando con las mejores prácticas, valorando dónde se producen las desviaciones importantes, estando en proceso de mejora continua. Porque si reunimos las condiciones anteriores y tendríamos oportunidades de competir de manera eficiente en un mundo más allá de ese abril de 2015 sin cuotas,
dependerá de nosotros. Y eso yo creo que es una magnífica noticia, porque el problema es que mal cambiaremos sobre lo que no podemos influir. Es cierto que la producción a lo largo de la historia fue decisiva en esos cadena de equilibrios producción, industria, distribución. A partir de mediados del siglo XIX la producción empezó a tener una relevancia importante hasta mediados o último cuarta parte del siglo XX, donde la distribución de verdad consiguió el gran peso. Pero ahí también tenemos algo que contar. Cuando nos encontramos con las cooperativas del norte de Europa y nosotros les planteamos, el 16 de enero se publicaba del Consejo Económico y Social de la Unión Europea la posición de oligopolio que tenía la distribución, y nosotros planteamos esa diferencia y esa presión que nos ejercen utilizando la leche, y entendemos que debe ponerse como referencia permanente. ¿Sabéis lo que nos dicen los señores de Holanda, de Dinamarca, de Suecia? Que de esa posición de dominio se les acusa a ellos, porque su concentración en capacidad comercializadora e industrializadora de una sola cooperativa que gestiona el 70 o el 100% de la leche del país lo convierte en proveedor único y, por tanto, en el que de alguna manera no permite que los lácteos se utilicen solo como impulsor de venta y construyendo el precio hacia atrás. Por tanto, como veis, tenemos poco tiempo y un trabajo importante por hacer. También las propias cooperativas. Hace escasamente 15 días, 3 semanas, se fusionaban 2 cooperativas francesas, Agrial de Normandía con una cooperativa vecina, facturan 1.000 millones de euros cada una, 5.500 ganaderos, y la declaración de los presidentes era que ante un mercado único nosotros tenemos inercia suficiente si no tenemos dimensión para competir en los mercados emergentes. 2.000 millones de facturación. La empresa láctea más importante de España factura 750 y la primera cooperativa láctea de Galicia escasamente 100. Con esos tenemos que competir. Por lo tanto, hay grandes pasos para dar todos en toda esta cadena de valor del lácteo, pero yo debo decirlo con claridad porque tengo la oportunidad de decírselo aquí, aunque los que me escuchan, no pidamos en la calle que cambien los demás, no pidamos que los gobiernos solucionen nuestros problemas, no lamentemos cada día con titulares de prensa de lo mal que es este sector, igual cuando cobramos 25 céntimos o cuando cobramos 47. Si queremos que algo cambie, cambiemos nosotros. Finalizo ya. Creo que en el corto plazo la demanda de lácteos, de proteínas lácteas y los precios de proteínas lácteas tiene una posición ascendente. Por tanto, generemos expectativas suficientemente favorables y aprovechemos la oportunidad para construir todos esos lazos de contratos estables, de organizaciones de productores, justo cuando tengamos una retribución razonable, no cuando nos encontremos con un precio muy bajo y cuando haya excedentes lácteos. Se manejaron aquí ya información en todo sentido, el crecimiento de las últimas subastas de Fonterra, incrementos históricos de precios. No quiero generar ninguna expectativa innecesaria, pero las circunstancias son similares a las que se daban en el año 2007. Similares. Salían del verano de Nueva Zelanda, sacrificaban vacas, procedía de una sequía enorme. Veremos cómo se comporta el otoño. Nuestra primavera empezó ayer, su otoño empezó ayer, y si no hay lluvias inmediatamente, la alternativa de alimentación allí no existe frente a los pastos. Por tanto, en general, deberíamos tener una situación razonable de retribución de nuestra materia prima. Pero por eso hay que aprovechar esta oportunidad. Después será tarde el día que estamos manejando excedentes. Y parece, y esa es la impresión que tenemos, en mayo veremos cómo funcionan las producciones del hemisferio sur con precisión, que tampoco la alimentación, los costes de alimentación van a ser muy altos en esta campaña 2013-14. No deberían serlo por las cosechas que se esperan. Tenemos muy poco tiempo. Es nuestra última campaña antes de la finalización de cuotas. Los ganaderos gallegos y españoles, que vimos la capacidad que habían tenido mucho menos tiempo de aumentar en tamaño y de aumentar en eficiencia, también serán capaces de afrontar estos puntos en los que a lo largo del tiempo parecen que esperamos que nos solucionen otros. Los dejo ya con Esperanza Orellana. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta jornada y con esta confianza nosotros podemos transmitir la seguridad de que tendrán continuidad en el entorno específico de jornadas de análisis de coste. Nos parece muy importante desde la cooperativa luchar y dedicarnos específicamente a esto. Vimos a lo largo de todo el día el peso que tienen los costes de alimentación son decisivos en la rentabilidad de nuestras explotaciones. Muchas gracias a todos.
Bien, pues muchas gracias nuevamente, muchas gracias José Luis. Bueno, felicitar a Feiraco por esta iniciativa, me parece que es una iniciativa enormemente positiva. Me ha parecido de muchísimo interés, como he dicho antes, me perdí la jornada de la mañana, pero he tenido ocasión de asistir a la de esta tarde y la verdad es que creo que todo lo que se ha dicho muy bien dicho y además yo creo que tiene que tener su impacto, su seguimiento en las cabezas de todos los que estamos aquí hoy, ¿no? Bueno, como he dicho al principio de mi intervención, creo que es particularmente interesante el centrar estas jornadas y el hablar de las rentabilidades de las explotaciones, fundamentalmente a través de la vía de los costes, es decir, hablar de costes y no hablar exclusivamente de precios, como parece que en este sector pues, venimos haciendo en los últimos milenios, me atrevo a decir casi, porque la verdad es que a veces da un poco la sensación de, efectivamente, que bueno, pues estamos repitiéndonos siempre todos, ¿no? Y me parece mucho más interesante el poder compartir opiniones sobre cómo influir precisamente en esos costes, cómo influir desde unas perspectivas u otras perspectivas, desde unos modelos u otros modelos en la reducción de los costes, que yo creo que es un poco lo que todo el mundo tiene en la cabeza que es necesario hacer. Bueno, pues se ha hablado de competitividad, se ha hablado de eficiencia y sobre todo se ha hablado de que las decisiones tienen que tomarse a nivel de cada explotación. Yo creo que eso es muy importante y efectivamente también es muy importante ahí el papel de las cooperativas pues para esa labor de apoyo, de seguimiento, de asesoría a las explotaciones. Creo que esas reflexiones, esas cuentas, tiene que hacerlas cada ganadero con lo que tiene en su casa. Hemos visto que no es posible extrapolar decisiones y ni siquiera hay dos opiniones iguales, ¿no?, sobre cuál es la receta mejor. Pero yo sí que quería insistir en la importancia que tienen las herramientas, las distintas herramientas, todas las que hay, de monitorización de los análisis, del seguimiento de lo que son los mercados y más todavía, y se ha dicho también, en un horizonte sin cuotas. Es decir, ahora, aunque la cuota no tiene ya en los últimos años el papel que tenía un poco de garante de precios o de estabilizador de producciones, pero sí es verdad que en un horizonte sin cuotas las herramientas, la gestión, la monitorización, el seguimiento, el conocimiento, la información, tiene una importancia que no ha tenido hasta ahora, o mucha más de la que ha tenido hasta ahora, mejor dicho. Y ahí yo creo que aunque las administraciones tengamos un papel, que sí, cada uno tenemos el nuestro, lógicamente, y no voy a quitar responsabilidades a lo que tenemos que hacer las administraciones, pero sí creo que las nuevas estructuras que surgen como consecuencia de la aplicación del paquete lácteo, y me refiero a las organizaciones de productores, me refiero a la interprofesional, me refiero a la contractualización. Yo creo que son herramientas que, aparte de un valor de estabilidad, de transparencia, de predictibilidad, bueno, pues de las decisiones de cada uno, tienen un valor añadido como elementos o herramientas para la gestión, para la monitorización, para el seguimiento, para bueno, pues qué va a ocurrir a lo largo de la próxima campaña una vez que no tengamos el sistema de cuotas, ¿no? Entonces, creo que es importante tomar conciencia de ello porque si no, la industria lo hará por el resto. Es decir, si no son las propias organizaciones de productores, las propias cooperativas, si no son los movimientos que surjan de los propios ganaderos los que se dan cuenta de que tienen que controlar, no es la palabra, pero sí que hacerse protagonistas de esos instrumentos de gestión o de monitorización de los mercados, pues al final será la industria la que lo hará por los demás eslabones y creo que nos encontraremos otra vez ante un horizonte de desequilibrio, ¿no? Y bueno, los retos futuros son muchos, no solo la desaparición de las cuotas, que bueno, pues efectivamente creo que tenemos poco tiempo, como decía José Luis, pero bueno, es algo que más o menos teníamos interiorizado de alguna manera que iba a ocurrir tarde o temprano, pero sí que tenemos que concretar para estar en una posición adecuada de cara a esa campaña de 2015 en que ya no existan las cuotas. Tenemos que completar todo lo que tiene que ver con el desarrollo del paquete lácteo, con la dotación de esas organizaciones de productores fuertes y reequilibrantes.
Tenemos, por supuesto, que cerrar todavía todos los debates de la política agrícola común, que efectivamente tienen su interés o su importancia de cara a lo que es, bueno, pues simplemente la estimación de cuáles van a ser los ingresos de mi explotación en concepto de ayudas en los próximos años. Creo que todo el mundo tiene que tener también una cierta certidumbre, al menos para los próximos años, sea más, sea menos, pero es necesario tener esas certidumbres para tomar esas decisiones empresariales en los próximos años. Y creo que es muy importante también tener como sector asumido un poquito cómo nos vamos a enfrentar a este horizonte a partir de 2015, es decir, qué tenemos que hacer o qué podemos hacer para bueno, pues no hacer ese salto en el vacío, sino que podamos haber constituido ya unas estructuras a nivel primario, a nivel de industria, también que permitan pues, afrontar con una cierta garantía esos cambios, ¿no? Y también creo que es importante el ser conscientes de que es necesario también bueno, pues estar un poquito más en el mundo, ¿no? O sea, también decía José Luis lo que va a ocurrir en Nueva Zelanda. Durante mucho tiempo, yo creo que aquí en el sector lácteo español solo hemos mirado lo que nos iban a pagar mañana o lo que iba a ocurrir con la cuota o lo que… Yo creo que una vez que determinadas incertidumbres desaparecen, es importante también el empezar a participar o a conocer de alguna manera pues cuáles son esas cosas que ocurren ahí fuera y que tienen una importancia enorme en lo que nos vaya a ocurrir en los próximos años como productores de leche, ¿no? Y únicamente me queda ya para terminar pues animar al sector a continuar por este camino de, bueno, pues del intercambio de opiniones, del conocimiento, del análisis, de la utilización de estas herramientas y bueno, pues únicamente también el poner a disposición de todos tanto bueno, pues, los instrumentos técnicos como los medios humanos de los que disponemos en el Ministerio de Agricultura y que bueno, pues ya sabéis dónde estamos para lo que necesitéis. Muchas gracias. Boas tardes a todos. Hola de novo, porque xa nos vimos pola mañán. No día de hoxe, no que se desenvolveron as primeiras jornadas organizadas por Feiraco sobre xestión técnico-económica de explotacións leiteiras, a produción láctea en clave económica, éncheme de satisfacción ter a oportunidade de poder clausuralas na miña condición de directora xeral de produción agropecuaria e directora do FOGA. É algo que está na mente de todos que aos produtores de leite lles exiximos cada vez máis. O funcionamento do mercado obriga a procura dunha alta profesionalización para seren viables. O modelo europeo de produción baséase nos pilares de sostibilidade ambiental, productiva e económica, seguridade alimentaria, saúde animal, benestar animal. O cumprimento dos requisitos deste modelo obriga aos produtores de leite a unha permanente actualización dos seus coñecementos e habilidades. As conclusións das ponencias desta xornada, a ben seguro, que nos servirán a todos os que estamos implicados de algún xeito no sector leiteiro para reflexionar, para traballar na procura de solucións aos problemas que se lles plantexan diariamente ao sector e, como non pode ser de outro xeito, servirán para que moitas explotacións leiteiras do noso agro muden ou melloren os plantexamentos que teñen establecidos na súa xestión diaria relacionados precisamente coa eficiencia productiva das súas explotacións. O fin das cuotas lácteas será unha realidade o próximo 1 de abril do 2015, polo que dende a Administración da Xunta de Galicia, conxuntamente co Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, estamos a traballar para que ese escenario, en principio incerto, sexa o máis claro e levadeiro posible para todas as nosas explotacións de leite. É imprescindible que sigamos na procura de existencia de mecanismos de regulación da produción eficaces a nivel europeo cando as cuotas lácteas xa sexan historia.
é polo que dende as institucións europeas, estatais e autonómicas, en resposta ás inquedanzas do propio sector produtor e co obxectivo de tentar asegurar a súa viabilidade nun futuro sen cuotas lácteas, se está a traballar na procura dun potente marco legislativo que o protexa. Como xa foi comentado esta mesma mañán, na apertura das xornadas por parte da Conselleira do Medio Rural e do Mar, a Administración galega segue a traballar para que as preocupacións e os problemas do sector poidan ser solucionados dun xeito satisfactorio ante o novo escenario que actualmente se está a debater en todas as institucións. Así pois, medidas encamiñadas á reducción dos custos de produción mediante un asesoramento adecuado ás explotacións leiteiras para a levanza dunha xestión técnico-económica ou medidas encamiñadas á mellora da eficiencia enerxética ou mesmo actuacións destinadas ao aumento da base territorial das explotacións leiteiras son a senda pola que estamos a camiñar coa seguridade de que é o camiño acertado para conquerir os obxectivos que todos desexamos neste sector. Por outra banda, en aras da valorización tan necesaria do noso produto, que é o leite, se están dando pasos importantes para que na futura lei da cadea agroalimentaria se teña en conta o que representa o custo de produción á hora da composición do precio do leite. En relación cun tema que nos preocupa a todos e que está hoxe en día candente na actualidade, como é o da nova PAC, que non lle quede a ninguén dúbidas que dende esta Administración autonómica da man da Administración central se están intervindo en todos os foros de debate ou participación a nivel autonómico, central e das institucións comunitarias para que os nosos agricultores e gandeiros non saian perxudicados ante unhas regras do xogo novas que deben aunar intereses de moi diversa índole de estados con diferentes realidades productivas e mesmo dentro do noso Estado español, comunidades autónomas con realidades diferentes. Nesto estamos a traballar para que ningún solo euro deixe de ser percibido por unha mala negociación ou por non reclamar aquelo que nós consideramos xusto para o noso país. Neste ámbito é de vital importancia para o sector produtor en canto ao fortalecemento da súa capacidade negociadora utilizar todas as capacidades que se lles ofrece co paquete lácteo, xa en vigor dende o pasado 3 de outubro. Como a ben seguro vos terá explicado magistralmente, como sempre fai ela, Esperanza Orellana, subdirectora do Ministerio de Agricultura aquí presente. Nun entorno de mercado único, seguimos a traballar cos nosos produtores que foron e son os que día a día se esforzan en manter e mesmo incrementar o seu potencial productivo. Dende a Consellería do Medio Rural e do Mar aplaudimos as iniciativas como a de hoxe que, como xa se comentou esta mañán, estamos seguros serán as primeiras dunha longa tanda de xornadas similares a esta. Nada máis e moitas grazas.